Vamos a Santiago capítulo 5. Hoy terminamos con este libro. Es bueno llegar al final de un libro porque te da como el ánimo de decir, wow, se puede terminar algo, podemos concluir con algo y Dios nos ha dado la gracia de poder culminar con varios libros de la Biblia y este es uno más y es también una demostración de la fidelidad de Dios, ¿sí? Santiago está terminando su carta, está terminando la carta del primer libro, ¿se acuerdan? Escrito de toda la Biblia, ¿sí? Y una vez más, antes de comenzar a profundizar en el pasaje, vamos a recordar cuál era la situación de la gente que lo estaba leyendo. Recuerden que Santiago no le escribió a despeñaderos, eso es importante. ¿A quién le escribió? A otra gente de otra cultura y de hace muchos años, ¿no? Le escribió a un grupo que estaba siendo perseguido porque el cristianismo había empezado a ser atacado. Había una persona que se llamó Esteban, que él, frente a una multitud de judíos muy defensores de la ley, explicó de que durante toda la historia de Israel, eso ustedes lo pueden ver en Hechos 8, que durante toda la historia de Israel, ellos habían sido tercos a la voz de Dios. Y dice a lo último, ustedes son iguales que sus antepasados. Y dice la Biblia que el pueblo se ardió en ira. Y lo mataron. Cuando lo matan a Esteban, ven que no pasa nada con ellos. O sea, no es que lo matan y cae un rayo del cielo así, lo fulmina a los que lo mataron, sino que cuando lo matan no pasa nada. Entonces este grupo que dice, no pasó nada, lo matemos a todos, exterminemos esta religión. Este nuevo sistema de creencias que se ha levantado con el carpintero aquel que encima dicen que resucitó, los exterminemos y listo. Eliminémonos de la tierra. Y los empezaron a perseguir y todo el cristianismo, ¿saben dónde estaba? Solamente en la ciudad de Jerusalén. Imagínense, vamos a cambiar Jerusalén por Córdoba capital. Toda la gente, el cristianismo solo existía en Córdoba capital, supongamos. Y estaban todos ahí, pero se levanta la persecución, entonces la gente ¿qué hace? Huye, se dispersa por todo el mundo, porque si no los mataban. Y estos, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 4, y los que se habían ido, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y así fue como la comunidad cristiana a la fuerza tuvo que extenderse, ¿sí? Tuvo que irse. Ya de varias formas con Felipe, por ejemplo, después van a ser enviados varios misioneros que van a ir a llevar el Evangelio, pero muchos cristianos tuvieron que irse a la fuerza, ¿sí? Vos tenés que abandonar tu casa porque te van a matar. Imagínense esta situación hoy, 2018. ¿Y dónde va? ¿A dónde irían? Yo no tengo ni idea, porque uno trataría, no sé, quizás yo volvería a mis pagos, seríamos lo suficientemente valientes como si no, me quedo porque voy a defender a Cristo hasta la muerte. La situación fue difícil, fue dura. Y este grupo no era un grupo muy sabio, ni siquiera, ¿saben? Ni siquiera era muy rico. De hecho, no tuvieron después más chance, porque este grupo se iba yendo por todos lados y tenían que ser como nómadas y volver a rearmar su vida en muchos otros lugares. La cuestión es que esto fue algo que Dios usó para que muchas otras iglesias se levanten en muchos otros lugares. Pero es este grupo a que Santiago escribe. Se le llama la diáspora, los judíos que estaban dispersos, los cristianos que estaban dispersos. Y es más o menos la misma fecha de esta persecución. Ahora esta gente no la estaba pasando bien. Quizás alguno de los que hoy vinieron podría decirme, la verdad que no la estoy pasando bien. No hace falta que me levante la mano, pero quizás ustedes podrían hoy decir, y mira, si tengo que hacer alguna especie de evaluación o análisis de mi vida, te podría decir que no la estoy pasando bien. Estoy en una situación en la que no me gustaría estar. Me gustaría estar viviendo de otra forma, no la estoy pasando bien. Este grupo que va a leerle esta carta podría responder de esta forma, no la estoy pasando bien, me está yendo mal. Y me está yendo mal porque soy cristiano. Y me está yendo mal porque estoy haciendo las cosas bien. Quizás nosotros podríamos decir, no la estoy pasando tan bien, pero a lo mejor en muchos casos es culpa nuestra. Pero este grupo no la estaba pasando bien. En el capítulo 5 al principio, dice que los ricos, ¿saben lo que hacían los ricos con los pobres? Los explotaban.
Y encima tenían una capacidad económica tan grande que el pobre no podía ni siquiera defenderse. No podía hacer nada. Porque era explotado por el grupo más rico y compraba los tribunales del rico. Entonces el pobre no tenía chance. Y eran explotados y la pasaban mal, la estaban pasando mal. Era un grupo que decía, yo la estoy pasando mal. El domingo pasado, vamos al otro, el otro domingo, hace 2 domingos atrás, hablamos de la importancia de direccionar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Dijimos de que hay un grupo de personas que puede planear su futuro como se le dé la gana. ¿Se acuerdan? Hoy, mañana iremos a tal lugar y haremos esto, lo otro, ganaremos esto. Ese grupo es un grupo que planea su vida conforme a su voluntad. Pero hay otro grupo que es el que dice el famoso si Dios quiere, pero que lo dice en serio, no como lo usamos todo acá. El que dice yo voy a hacer algo solamente si Dios lo quiere. ¿Qué hace ese grupo? Ese grupo se pone bajo la mano de Dios y dice, yo voy a hacer algo solamente si Dios me lo permite hacer. Y voy a hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No voy a planear mi vida yo, no la voy a escribir yo, la va a escribir Dios. Eso lo vimos el primer domingo, desde hace 3 domingos. Pero el domingo pasado nosotros vimos de que en la vida vamos a sufrir, va a haber problemas. Y mencionábamos muchos pasajes, Jesús diciéndolo, Pablo diciéndolo, Pedro diciéndolo, diferentes cristianos diciendo, miren, en el mundo ustedes van a sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo no está agradando a Dios, porque el mundo no está a favor de Dios, el mundo está en contra de Dios. Entonces, si ustedes quieren agradar a Dios, ustedes la van a pasar mal en el mundo. Si ustedes quisieran agradar a Dios y la pasaran bien en el mundo, ahí hay algún problema. Hay un problema. Entonces Santiago dice, ustedes van a tener pruebas, ustedes van a tener problemas. Y esto, ¿se acuerdan? Lo vimos desde el capítulo 1, son de distintos colores. No sabemos qué problemas. Sí sabemos que va a haber problemas. Puede haber problemas desde adentro, pueden haber problemas desde afuera. Tenemos nuestra carne que ama el pecado. Y tenemos un enemigo que anda como león rugiente, dice la Biblia. Y su intención es buscar a quien devorar. Juan 10 dice que él viene a robar, a matar y a destruir. Es decir, no la tenemos fácil en esta vida. Entonces en el versículo 7 del capítulo 5, Santiago dice, amados hermanos, tengan paciencia. No dice que los problemas se van a resolver. Dice, hay algunas cosas en las cuales ustedes van a tener que tener paciencia. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 6. Hablando de los ricos, dice que ellos habían condenado y matado a personas inocentes. ¿Y saben qué hacía esta persona inocente? Al final, ¿qué dice? No ponían resistencia. Es decir, no tenían la posibilidad de defenderse. Y frente a una imposibilidad, Santiago dice, tened paciencia hasta que Cristo vuelva. Y desarrolla lo que vimos el domingo pasado, de que uno tiene que ser como el labrador, que siembra a pesar de las circunstancias y espera en el Señor que da la cosecha. Y hablamos de la importancia de ver ejemplos de la Biblia, como los profetas. Hablamos también de Job, ¿se acuerdan? Ejemplos de gente que no la pasó de lujos en la tierra, sino que fueron probados. La Biblia dice que la fe es como el oro y que las pruebas son como el fuego. ¿Qué hace el fuego con el oro? ¿Lo destruye? Lo purifica. Quita lo que contamina, eso se llama, si no me equivoco, escoria, y deja el oro más puro. Entonces Pedro dice, no se sorprendan, dice 1 Pedro, por las pruebas que han acontecido. Como si esto fuera algo extraño, dice. Si no, considérenlo un tiempo donde su fe es probada. Y dice, y una vez que su fe ha sido probada, va a ser hallada mucho más preciosa que el oro. Entonces las circunstancias de nuestra vida, los problemas o las cosas que todavía no están resueltas, son puestas para que Dios esté purificando ¿qué? Nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Entonces el cristianismo es por fe. Si no es por fe, no es cristianismo. Y tiene que ser en paciencia hasta que Cristo venga. ¿Sí? Ahora quiero hablar de lo que toca hoy. Que el tema central, ustedes lo van a ver ahí en el versículo 13. ¿Qué dice? El poder de la oración. El poder de la oración. Estaba hace un ratito recordando un pasaje que está en Lucas 11:1. Dice que una vez Jesús, estando en cierto lugar, terminó, dice, como que terminó de hablar. Y uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, quizá fue una de las cosas más, una de las peticiones más sabias que le hicieron a Jesús en su ministerio. Uno de sus discípulos se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar.
Y lo que va a hacer acá, de alguna manera, Santiago, es recordarnos de que hay cosas que no van a ser solucionadas hasta que no oremos. Fíjense lo que dice el versículo 13 al principio. ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? ¿Cuál es la respuesta? La da, ¿vieron? Que ore. La otra traducción dice, haga oración. Como diciendo, vos podés hacer una pared, vos podés hacer una actividad. Santiago dice, haga oración. ¿Hay alguno que está pasando dificultades? ¿Hay alguno que la está pasando mal? ¿Este grupo la estaba pasando mal? La estaba pasando muy mal el grupo que iba a leer la carta. Y están escuchando de su pastor. ¿Está alguno en dificultades? No se preocupen, voy pronto a visitarlo, podría haber dicho Santiago. No, si estaban por todos lados, no había forma. Tampoco había auto. ¿Está alguno pasando dificultades? Tenga paciencia, ya se van a ir. Santiago dice, oren, oren. La oración es el arma más importante que se le ha dado al cristiano. Porque cuando nosotros empezamos a orar, es Dios quien se empieza a mover. Cuando nosotros empezamos a orar, estamos declarando de alguna manera que hay situaciones que no las podemos resolver nosotros. Solamente las puede resolver Dios. Orar significa de que yo entro en una situación de dependencia de Dios. Y no quiero resolver los problemas por mis propios medios. Ahora, tiene que haber una relación entre orar y también ser, por ejemplo, una persona irresponsable. ¿Sí? Tiene que haber una relación entre nuestra responsabilidad frente a la vida, por ejemplo, pero también frente a la oración. A veces podemos ser muy responsables en la vida, pero somos muy irresponsables en oración. Y a veces podemos ser al revés, podemos ser a lo mejor responsables en oración, pero somos irresponsables en nuestro diario vivir. Por eso tiene que haber un equilibrio. Nunca hay que confundir oración con ser un vago. ¿Sí? Uno tiene que entender el equilibrio de que Dios nos pide que nosotros hagamos algo, pero también nos pide que oremos. ¿Sí? Hay una relación entre estas cosas. Porque cuando yo oro, yo estoy presentando todas mis cargas, todos mis problemas, todas mis inquietudes delante de Dios. La forma correcta para entender este pasaje que vamos a ver, de una manera quizá rápida, es entender de que acá de qué Santiago quiere hablar. ¿De qué? ¿Cuál es su tema? La oración. Ese es el tema. ¿Y cuál era la situación que estaba pasando el cristiano en ese momento? Una situación difícil. Estaban siendo perseguidos, muchos estaban siendo lastimados, muchos la estaban pasando mal debido a su propia fe. Entonces Santiago dice, ¿está alguno pasando por dificultades? Que ore. Pero sabemos que no siempre todos están pasando por dificultades. Santiago sigue y dice, ¿está alguno feliz? Que cante alabanzas. Lo que nosotros acabamos de hacer es una demostración de alegría. Cuando nosotros cantamos que hay libertad, lo que estamos, yo no puedo decir, hay libertad. La cadena de la muerte me rompió y bueno, para mí ya no hay condenación. No puedo decir que hay libertad expresándome como si yo no la tuviera. No puedo cantar que mi Dios es grande y es fuerte y que no hay nadie que le haga frente, expresándome como si no fuera mi Dios. Como si estuviera hablando del Dios de algún amigo, de algún vecino. Nuestra forma de expresar la alegría es a través de la canción, es a través de la alabanza. Es una de las formas, ¿no? Y Santiago dice, si hay alguno de ustedes que está alegre, cante. ¿Vieron que está, ni siquiera lo pone como un consejo, está diciendo, ¿está alegre? Cantá, alabá. Porque no dice, ponete a cantar canciones de Ricardo Arjona. Dice, ponete a cantar alabanza. Cantá, si estás alegre, cantá, cantale a tu Dios. Porque si estás alegre, es por causa de Dios. Y es a Él a quien te tenés que referir. Fíjense esto, Él presenta dos situaciones. La primera, ¿cuál es? Que hay alguien que está pasando, ¿qué? Dificultades. Él dice, ora a Dios. Y dice, si alguien está alegre, dice, cántele a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque si vos estás alegre, es por la bendición de quién? De Dios. Y si vos estás pasando dificultades, el único que te puede ayudar, ¿quién es? Es Dios. Entonces, tanto en la alegría como en la tristeza, siempre la respuesta, ¿quién es? Siempre la respuesta es Dios.
Ahora, nosotros estamos alegres y capaz que le agradecemos a cualquier otra cosa menos a Dios. Y estamos pasando dificultades y nos centramos en cualquier otra cosa menos en Dios. Somos así. Somos así. Estamos alegres y nos olvidamos de Dios y estamos pasando dificultades y capaz que le echamos la culpa a Dios. Y Santiago está diciendo, ya sea la dificultad o ya sea la alegría, tu centro tiene que ser siempre Dios. Ya sea cualquiera la situación que esté pasando el cristiano, Dios tiene que ser el centro de su vida. Si estás alegre, le cantás a Dios. Si estás afligido, le orás a Dios. Pero el centro del cristianismo es Dios. Dios es el centro. Entonces, la clave para entender la oración es entender que Dios está en el centro. Pero se presenta un nuevo problema a partir del versículo 14. Y dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y este pasaje es tan difícil, tan complicado. Hay gente que opina, gente muy grosa con respecto al estudio de la Biblia, y opinan tan diferente. Pero vamos a decir algo. ¿Vieron? Hay una persona que está enferma. Acá la palabra enferma puede significar dos cosas. O que la persona está enferma, ya tiene una enfermedad física, o que la persona está debilitada espiritualmente. No vamos a decir que es una o la otra. ¿Por qué? Porque pueden ser las dos. La cuestión que presenta acá Santiago es que cuando una persona está débil, dice, llame a los ancianos para que oren por él. ¿Vieron? Lo que Santiago acá nos quiere enseñar, a grandes rasgos, es que sea cual sea la dificultad que está pasando la persona, yo debo orar por la persona. Pero miren qué interesante lo que dice. Llamen a los ancianos de la iglesia, serían los líderes de la iglesia. Y fíjense cuál era la idea de Santiago. Que los ancianos, ¿qué hagan? Lo vayan a buscar. O sea, lo vayan a visitar. ¿Sí? Y presenta un ejemplo que es ungir con aceite. Era una práctica que también puede ser interpretada de diferentes maneras. Se sabe que era una especie de antídoto contra heridas. Algunos también dicen que era en forma de un simbolismo. Pero olvidémonos de la unción con aceite. Vayamos al punto central. Cuando la persona está pasando dificultad, lo que el otro tiene que hacer es acercarse. ¿Ven? Dice, llamen a los ancianos, llamen a los líderes. ¿Para qué? Para que vengan. Para que lo vayan a buscar. Si alguno está enfermo, tienen que ir por él. Si alguno está enfermo, tienen que ir por él. Si hay alguien que está en su casa enfermo con una enfermedad física, uno tendría que ir a visitarlo. No esperar que se cure para verlo. ¿Cómo nos sentiríamos si uno está enfermo, está en cama y viene alguien y se acerca, llega a tu casa, te pregunta cómo está, ora por vos? ¿Cómo se sentiría la otra persona? ¿Se sentiría atendida? ¿Se sentiría querida? ¿Se sentirá así? Claro que sí. Pero si vos caíste en cama y nadie te fue a visitar, nadie te preguntó cómo andás, ¿cuál sería la reacción? Y en realidad a nadie le importa si estoy o no estoy enfermo. Lo que nosotros tenemos que entender es que en la iglesia cada uno de nosotros es responsable del otro. Y tenemos que preocuparnos por el otro. Tenemos que preocuparnos por cómo está la persona. Ahora, puede ser una enfermedad física, también puede ser una enfermedad emocional. A lo mejor una persona está decaída, porque está decaída por diferentes motivos de la vida. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Tengo que acercarme a la persona. Si hay alguien que no vino más, tengo que por lo menos saber por qué. Por lo menos acercarme y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Lo que Santiago acá está diciendo es que tiene que haber un involucramiento de parte de los líderes de la iglesia, pero también vamos a llevarlo a la responsabilidad de todos, porque es de toda la responsabilidad. La oración tiene que ser presentada cuando alguien está pasando dificultades, pero muchas veces es lindo no solamente orar en mi casa por esa persona. Muchas veces es lindo ir hasta la casa y orar por esa persona. Uno podrá decir, bueno, pero si Dios escucha de todos modos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque hay una cercanía cuando yo me acerco para orar con alguien que cuando yo solamente estoy en mi casa y oro por esa persona. Es diferente.
Y si alguien está pasando una debilidad, una enfermedad, de la forma que sea, la responsabilidad de la iglesia es acercarse y preocuparse por esa persona. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Entonces Santiago dice, si hay alguien que está enfermo, oren por él. Oren por él. Miren lo que dice el versículo 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Otro pasaje muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces hay que entender de que no toda oración es escuchada por Dios. O mejor dicho, no toda respuesta es sí. Si hay una persona que está pasando una enfermedad y yo oro por esa persona, el resultado no necesariamente va a ser de que la persona se va a sanar. Y si la persona no se sana, no es porque a lo mejor porque yo no tuve fe. ¿Sí? Hay que tener cuidado con este versículo porque puede decir, espera, dice que, acá me dice que una oración ofrecida con fe va a sanar al enfermo. Y yo oré por tal persona o por tal familiar y no se sanó, entonces no tengo fe. Y no es así como funcionan las cosas. Porque por sobre todas las cosas siempre está la voluntad de Dios. ¿Yo puedo orar por un enfermo y se va a sanar? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Cuéntenme. ¿Puedo orar por alguien que está enfermo y Dios, de una manera milagrosa, puede sanarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Puede sanarlo? Puede sanarlo, Sí. sí. Pero también puede no sanarlo. O sea, ¿puede sanarlo? Sí, puede sanarlo. Puede hacerlo. Que lo haga es otro tema. Ahora, yo no tengo que ponerme a especular si, pero Dios también puede no sanarlo, entonces por ahí no conviene orar. Y ahí es cuando yo también cometo el error. Porque ¿quién está decidiendo ahí? Es el hombre. Deja que decida Dios eso. La responsabilidad nuestra siempre es orar cuando alguien está enfermo. Siempre es orar por esa persona. La oración de fe puede sanar a la persona, entonces yo debo orar por la persona. Después Dios se va a encargar qué hace. Como Jesús dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero yo te voy a contar lo que yo quiero. Entonces yo puedo orar por la salvación de mi familia. Y puedo orar y orar y orar y orar por la salvación de mi familia. Y Dios va a saber lo que tiene que hacer. Mi oración, como algunos creen, y esto es mentira, tu oración no va a torcer el brazo de Dios. La oración hace que vos te sometas a la voluntad de Dios. Pero tu oración no puede torcer el brazo de Dios. La oración es que vos aprendés a someterte a lo que Dios establece. Eso es oración. Pero sabemos, porque la Biblia lo dice y porque la historia lo testifica, que hay personas que han orado por enfermos y los enfermos se han sanado. Y gloria a Dios. No gloria al que oró por el enfermo. Gloria a Dios de que tuvo la gracia de poder bendecir con sanidad física a ese enfermo. Pero vamos al otro lado, porque les dije que puede ser interpretada de dos formas. Hay otra debilidad que puede estar causándonos, que es una debilidad emocional. No sé si les habrá pasado alguna vez de debilitarse emocionalmente. ¿Les ha pasado? ¿No? Creo que a todos nos ha pasado decir, no aguanto más, estoy triste o estoy esto. Y entramos en una debilidad que no tenemos a lo mejor ganas de hacer nada o no tenemos la fuerza para hacer cosas que a lo mejor unos meses atrás sí. Y entramos en un pozo. Y ya no tenemos gozo. Esto le pasó a los mejores, ¿no? David en un momento oró, Señor, devolveme el gozo de tu salvación. David la estaba pasando re mal. En gran parte por causa de su pecado, pero hay una parte donde él la pasa mal porque lo estaban persiguiendo de manera injusta. Entonces puede ser por nuestro pecado, pero también puede ser porque estamos viviendo situaciones que no estamos, que no queremos vivir y la estamos pasando mal. Y el Señor dice, de vuelta, la oración de fe tiene que salvar, tiene que sanar toda situación. Y volviendo al punto 1, en el versículo 13, si vos estás pasando dificultad, orá. El tamaño de tu cristianismo, el tamaño de tu vida espiritual, depende del tamaño de tu oración. El tamaño de tu vida en cuanto a tu salud espiritual
depende del tamaño de tu oración. Y a veces somos tan frágiles en la oración, o tan débiles en la oración, que es lógico que después seamos tan débiles en nuestra vida espiritual, o en nuestro caminar cristiano, porque nuestra fragilidad está en la oración. Entonces yo puedo contarle, no, la estoy pasando re mal, o estoy triste con esto, y desanimado por esto y esto. Y capaz que ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cuánto tiempo estás orando por eso? No, oro cuando me levanto un ratito, 5 minutos. ¿Y nada más? Sí, nada más. ¿Eso es oración? ¿Cristo enseñó de esa forma la oración? No. Cuando Cristo habló de oración, habló de rendirse delante de Dios y tener una comunión con Él, a solas con Él. Para tener que tomar una decisión importante, por ejemplo, cuando Él tuvo que elegir a los 12 apóstoles, ¿saben lo que hizo Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que hizo la noche anterior a elegir a los 12? Oró toda la noche. Y Él era el Hijo de Dios. No, bueno, pero Él necesitaba tanta oración. Justamente Él era Dios. Y Él vino para dejarnos ejemplos. Y cuando sanó a los 5.000, ¿se acuerdan? Con los panes y los peces, dice que se apartó a un monte a orar. Y Él se apartaba y oraba, y se apartaba y oraba. La oración es clave en la vida del cristiano. Cuando Pablo habla en Efesios de la armadura que tiene un cristiano, luego de dar toda la armadura, que es terrible toda la armadura, la verdad, la fe, el espíritu, la palabra, Pablo dice, orando en todo tiempo. Como diciendo, y a todo esto, envuélvanlo en una bolsa que sea la oración. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Nosotros necesitamos disciplinarnos en la oración. La oración es una disciplina. La oración no es un agregado en el cristianismo. La oración es una de las disciplinas centrales del cristianismo. Yo tengo que centrarme en la oración. Yo tengo que tomar la oración como un trabajo. John Piper, un escritor, decía, no entendemos el valor de la oración porque no entendemos que estamos en guerra. Porque no entendemos que estamos en guerra contra nosotros mismos y contra el enemigo. Por eso no entendemos la realidad de la oración. No entendemos la oración porque no entendemos que estamos en guerra. Y también porque no entendemos el alcance que la oración tiene. Porque no entendemos el poder que la oración tiene. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no hemos experimentado el poder que tiene la oración. Pero claro, si no nos centramos en la oración. Somos cada vez menos los miércoles. Y es la reunión más importante porque nos postramos delante de Dios y clamamos para que Él haga algo en nuestras vidas. Si no está en nosotros la fuerza, si no está en nosotros el fruto, Él nos da todo. Pablo dice, yo puedo plantar, otro puede regar, el crecimiento lo da Dios. Y si lo da Él, yo tengo que postrarme delante de Él. Siempre el cristianismo va a funcionar cuando la iglesia entienda que tiene que orar. Porque en la oración Dios empieza a obrar. Si alguno está enfermo, si alguno está triste, si alguno está pasando una debilidad o lo que sea que esté pasando, la respuesta en este pasaje es la misma. Ora, 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 ora. Hasta si estás viviendo en pecado, dice Santiago al final del versículo 15, si ha cometido pecado será perdonado. Porque a veces, al entender a lo mejor esto como una forma de debilidad emocional, esa debilidad emocional o esa frustración que quizás estás acarreando, te lleva a vivir pecando. Porque no lees la Biblia, porque no orás, porque no haces nada que tenga que ver con el Señor, y vivís de una manera impía, mundana, podamos decir. Y eso te lleva a vivir en pecado. Entonces el Señor dice, si vos orás con fe, vos podés ser sanado, podés ser restaurado, y hasta tus pecados son perdonados. Tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Todo por la oración. Y hay casos, hay testimonios, hay cientos de testimonios, hay cientos de historias, hay cientos de casos. Gente que oró años y años y años y años por situaciones específicas y Dios respondió a las oraciones. Pero detrás de eso hubo años y años y hubo oración y oración y oración. Dos de las parábolas que Jesús cuenta tienen que ver con la insistencia. Ya la hemos visto los dos. Yo he compartido las dos parábolas en los miércoles. Pero una es de una persona que necesitaba pan para un amigo. Y va a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a golpearle la puerta para pedir pan. Y el otro estaba durmiendo, no le quería abrir. Y dice que insistió, y el otro de mala gana le da, toma, anda pan, toma el pan.
andate. Y el contraste de la parábola es si este hombre fue escuchado por su insistencia, ¿cuánto más Dios no va a escucharte? Por tu insistencia. La otra parábola es la de una viuda con un juez injusto. Y dice que día a día le reprochaba la causa. Y al final dice que el juez, para sacársela de encima, responde a lo que la viuda estaba pidiendo. Y dice al final de la parábola, ¿cuánto más Dios no escuchará sus oraciones si ustedes insisten? Pero dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe en la tierra? Es decir, ¿va a encontrar fe e insistencia en que Dios puede moverse en medio nuestro? ¿Cuánto nosotros estamos orando en nuestro diario vivir? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir de alguna manera dormidos espiritualmente y no reaccionemos? La oración es como el respirar del cristianismo. El cristiano que está bien con el Señor instintivamente va a orar, va a ser llevado por el mismo Dios a orar. Porque si hay algo que Dios quiere es la comunión con sus hijos. Y no hay un momento de más cercana comunión entre nosotros y Dios que cuando estamos frente a su palabra y cuando estamos en la oración. No hay un motivo en el cual nosotros podamos estar en más plena comunión con el Señor. Sin embargo, son las dos cosas que solemos descuidar. Nuestras oraciones, vamos a ser sinceros, nuestras oraciones dan pena muchas veces. Son frías, parece que le estamos hablando a la pared, a un poste, parece que hablamos a la salamandra. Son frías, son huecas, no tienen sentido. Parece que le estamos hablando a algo que no entendemos ni siquiera quién es. Somos repetitivos en cosas. Repetimos palabras porque nos trabamos nosotros mismos. Entonces decimos, Señor, te doy gracias, Señor, porque Señor, yo quiero, Señor. Porque no estamos acostumbrados a presentarnos delante de Dios y ser nosotros mismos con Él. Y Dios lo está esperando. Hablarle con nuestra palabra, con nuestro lenguaje, pero abrir nuestro corazón. No ser mecánico, decir, Dios, yo quiero esto. Bueno, como siempre, Señor, gracias por este día. Así se arranca, ¿no? Gracias por este día. Y tenemos ese mecanismo y decir, no, la oración es diferente. Vos te estás presentando ante Dios, ante el Dios vivo, ante el Dios verdadero. El Dios que abrió el mar, el Dios que hace que salga agua de una piedra, el Dios que levanta, dice la Biblia, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo gobierna. Tiene que ser digno de que nos presentemos de otra forma. Tiene que ser digno de que nos presentemos diferente ante Él. Nosotros tenemos que orar. Si nosotros entendiéramos esto, todo nuestro cristianismo empezaría a cambiar. Porque estaríamos entendiendo el punto central. El punto central. Miren, si yo entiendo la importancia de la oración y la importancia de la lectura de la Biblia, no hay seminario bíblico, seminario teológico que valga. No hay, mente académica que valga. La iglesia necesita gente que ore. La iglesia necesita gente que ore conforme a la voluntad de Dios. Y Dios se encarga de obrar. Vos orá y Dios se encarga de obrar. Porque ahí es donde está el poder. Pablo dice, yo no he venido con palabras persuasivas, sino con poder. Poder. Y si sabemos algo de Pablo, es que era un hombre de oración. Él oraba y oraba y oraba y oraba y estaba en la cárcel y oraba y estaba en otro lugar y oraba y estaban siempre orando. La primera iglesia, los 120, antes de que descienda el Espíritu Santo, ¿qué hacían? ¿Se habían juntado a qué? A orar. Ellos habían propuesto no una reunión de oración, habían propuesto un estilo de vida que tenga que ver con la oración. Y el Señor respondió. Y en un momento, la primera vez en que los discípulos son llevados para ser azotados, dice que fueron azotados. Entonces llegan a donde estaba toda la iglesia y ellos cuentan lo que pasó, cuentan que sufrieron por causa de Cristo y dice la Biblia que toda la iglesia unánime oró y dijo, Señor, concédele a tus siervos que hablen con denuedo, con valentía, tu palabra. Oraron y pidieron para que Dios los siga respaldando y siga siendo su propia fuerza. ¿Y qué pasó con la iglesia? Dice la Biblia al final de ese pasaje que fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y siguieron predicando y la iglesia siguió extendiéndose, pero siempre orando. Al punto que en un momento la iglesia creció tanto que los apóstoles dijeron, necesitamos gente, 7 vamos a buscar.
para que se encarguen de administrar a la gente que está siendo desatendida y nosotros tengamos ¿qué? Dice, que seguir con la palabra y la oración. Fíjense la importancia. No es que los apóstoles estaban diciendo, no nos queremos encargar de esta gente. Los apóstoles estaban diciendo, tenemos un ministerio central, que es orar. Y es un ministerio orar. Es un trabajo orar. Es una responsabilidad orar. Es una disciplina orar. Ellos no veían la oración como un amuleto, como lo vemos nosotros. No veían la oración como la manera de quedar bien con Dios antes de comer. La oración era su propia vida. No podía separar a un cristiano de la iglesia primitiva y separar la oración, porque era su misma vida, ellos respiraban la oración. Y no es que les salía de manera natural y brotaba, porque eran pecadores igual que nosotros. Ellos tenían que someterse a orar. Un predicador decía que la mejor manera de orar, de que a mí me den ganas de orar cuando no tengo ganas de orar, es orar. La mejor manera de que a mí me den ganas de orar cuando no tengo ganas de orar, es orar. Es quedarme y postrarme. Dice en un salmo, estad quietos y ved que yo soy Dios. Estén quietos, dice, y permanezcan frente a mí. Y vean que yo soy Dios, vean cómo yo me puedo mover. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando llegaron al mar de los juncos, al mar rojo, y estaban imposibilitados. Dice, bueno, ahora quédense quietos y vean la salvación. Es decir, permanezcan quietos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vos decidís postrarte y orar de una manera más insistente, vos empezás a ver a Dios. Pero no queremos orar. ¿Por qué? Y porque la oración es justamente un ministerio que no tiene reconocimiento público. Yo no puedo andar y decir, che, hoy estuve orando por vos, oré 4 horas, oré 3 horas, oré esto, hice esto. Porque no se trata de eso. El poder de la oración. ¿Saben cuál es el secreto de la oración? Decía un predicador. ¿Saben cuál es el secreto de la oración? Orar en secreto. El secreto de la oración es orar en secreto. Él dice, la oración es profundamente simple y simplemente profunda. Dice, el cristiano que peca deja de orar y el que ora deja de pecar. Porque la oración es central en nuestro diario vivir. Pero no es exhibicionista. O sea, si hay alguien que estuvo orando a lo mejor 2 horas esta mañana, 1 hora esta mañana, ninguno se va a dar cuenta. ¿Solo quién? Solo Dios. Y por eso muchas veces le esquivamos a la oración. ¿Por qué? Porque queremos lo que la gente vea, ¿o no? Queremos que la gente nos vea, queremos que la gente nos reconozca, queremos que la gente nos aplauda. Apareció la Juli. Queremos que la gente venga y nos salude, nos felicite y diga muy bien esto, muy bien lo otro. Por eso nosotros descuidamos la oración. Pero ¿saben qué? No hay nada que le dé más gloria a Dios que la oración. No hay nada que le dé más gloria a Dios que la oración. Dice el versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros. Y fíjense esto. Y oren los unos por los otros. Oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y da resultados maravillosos. Miren lo primero que enseña Santiago acá. Dice, confiesen sus pecados los unos por los otros. ¿Qué significa esto? Que si yo guardo mis pecados solo para mí, nadie va a orar por mí. De manera específica. Pero si yo comparto los problemas y las luchas que estoy teniendo, la persona no solo va a orar por mí, sino que va a orar por ese pecado. ¿Se entiende? Si hay alguien que está pasando una dificultad con respecto a, no sé, tal punto, uno tiene que abrirse frente a otra persona. Anoche estuvimos en una reunión de jóvenes, termina la reunión y un amigo me pide para hablar, se me acerca y se le caen las lágrimas y me dice, tengo que contarte algo. Soy adicto a la pornografía. La miro todos los días. Soy adicto a la pornografía. Y estoy preso de eso. Y se quiebra la persona. Y solamente quiero contártelo porque quiero que ores por mí. Y la persona, es eso lo que Dios pide. Porque yo jamás voy a poder orar por él si yo no sé eso que me está contando. Y sin duda que a veces no hay que malinterpretar esto y decir que confesar los pecados uno por otro y que yo tengo que andar con un megáfono contando todo lo malo que son mis problemas. Pero sí tiene que haber gente que sabe en los pecados que yo tengo y que no puedo solucionar.
Y ya no voy a ser yo solo el que está orando por eso. Va a ser otra gente. Te hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le confesaste un pecado a alguien para que esa persona esté orando por vos? Fíjense qué interesante. Quizá la respuesta es nunca lo hice o hace mucho. Entonces o no tenés pecados o podés solo. El Señor dice, no, confesá tus pecados con otro. ¿Saben qué? ¿Cuál es el beneficio de eso? Es que la persona que a mí me lo contó anoche, dentro de una semana, va a recibir un mensaje de parte de mí y va a decir, ¿cómo andás con esto? Y él va a tener que contarme. Y la persona va a tener que rendir cuentas. Pero también esa persona ya no está orando sola por su problema. Hay otro que está orando por él. Y yo caigo en una responsabilidad. Porque la persona me está pidiendo que ore por él. ¿Qué pasa si yo no oro? Yo soy el que está en problema. Yo soy el que está haciendo las cosas mal. Porque estoy descuidando mi responsabilidad. Ahora, si vos estás teniendo un pecado, estás cayendo en un determinado pecado, ¿qué estás esperando para abrirte con alguien? Y pedirle. Porque hay cosas que no las vamos a solucionar solo. Y la persona no solo nos va a ayudar en oración. Quizá nos va a dar una salida, nos va a dar una ayuda desde otra manera. Porque la gente mirándonos desde afuera ve muchísimo más que nosotros mirando nuestra propia vida solo. Pero ¿cuándo es la última vez que no está? Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que contarle a la gente en lo que estamos luchando. De eso se trata la familia de la fe, de eso se trata la iglesia. Es una ironía y está mal que una iglesia, cada uno tenga su propio pecado y nadie sabe nada de nada. Nadie sabe nada de nadie. ¿Qué clase de familia es esa? Es una familia donde cada uno tiene sus problemas y no los resuelve, no los plantea, no los presenta. No, la iglesia es diferente. La iglesia funciona distinta. En la iglesia yo debo contar con mis hermanos. Y ese hermano que va a recibir lo que yo le estoy contando se vuelve responsable de orar por mí. Ya somos responsables los unos de los otros. Pero el que confiesa un pecado a otra persona es doblemente responsable. De clamar y clamar y clamar. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos un cuerpo y el pecado de uno, en realidad, es el pecado de un cuerpo. Si Pancho está en pecado, si yo estoy en pecado, todos estamos en pecado. El cuerpo está en pecado. ¿Se entiende? Sería muy diferente, fíjense qué loco esto, sería muy distinto que nosotros veamos el pecado del otro como un pecado de todos. ¿Por qué? Porque lo trataríamos de manera diferente. Pero la iglesia muchas veces hace lo opuesto. Ve el pecado del otro y ¿qué hace? Che, ¿viste en qué anda este? Está así, está así. Es decir, no, pero espera, él es parte de tu cuerpo, entonces vos también estás involucrado en la misma. Es decir, que él es tanto responsable como vos de tratar de solucionar ese problema. ¿Ven la diferencia entre una iglesia muerta y una iglesia viva? En una iglesia viva yo tengo diferentes personas donde me puedo abrir y sé que esa gente va a orar por mí, va a preguntar por mí, va a visitarme, va a clamar por mí. Y ahí es obvio que me siento en una familia. Y la iglesia es una familia. Pero si yo tengo mis pecados y hago mi vida, solamente vengo acá, a veces algunos miércoles, los domingos son 1 hora y media que estoy, después me voy y hago la mía, nadie sabe nada de mí, nadie sabe los pecados que ando, nadie sabe las discusiones que tuve con mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi amigo, nadie sabe los problemas que tuve en el trabajo, nadie sabe las discusiones que tuve en la escuela. Yo hago mi vida, después vengo a la reunión. Pero ¿qué clase de participación en la familia estás teniendo? Si nadie puede contar con vos y encima vos no le contás nada a nadie. ¿Se puede decir que una persona así sería miembro de una familia de la fe? No. Y nosotros estamos los unos para los otros. Por eso dice, confiesen sus pecados los unos por los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Confiesen. Oren por ustedes, oren entre ustedes, ábranse entre ustedes, son familia, son hermanos. ¿A quién le vas a contar si no tus problemas para que oren? ¿A alguien que no es cristiano? Justamente acá es donde está el poder. No porque el poder esté en nosotros, porque el poder está en Dios. Pero la mayoría somos de familia no cristiana y no vamos a ir a un familiar no cristiano a contarle todos nuestros problemas, porque no nos va a poder resolver. Vamos a ir a un cristiano, pero no porque lo pueda resolver, porque puede hablar con aquel que lo puede resolver. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de la oración? Porque cuando yo me abro frente a la familia de fe, por eso la importancia de involucrarse en todo. Nos juntemos a comer, vengan todos. Seamos parte de una familia. Nos juntemos a limpiar, vengamos todos. Nos juntemos a jugar al fútbol, vengamos todos. Seamos parte todos de todo. Porque así funciona la familia de la fe. Tenés un problema, abrite con alguien. No hace falta que sea conmigo,
Con cualquiera. Todos tenemos el mismo Dios y nos podemos abrir de manera diferente con diferentes personas. A lo mejor Pancho tiene con algo una relación más cercana que la que tiene conmigo, por ejemplo. ¿Y con quién prefiere abrirse? Con él. Y está perfecto. Pero él es más responsable que yo para orar por el problema que Pancho le está contando. Yo ya tengo una responsabilidad por él, porque soy miembro de la misma familia y yo ya tengo que orar por él. Pero si él clama, él me presenta un problema, yo soy doblemente responsable de orar por él. Y tengo que dar una dosis doble de oración por él. Porque yo estoy buscando ¿qué? Que él sea sanado. Nosotros tenemos que estar bien todos. Y si hay alguien que está mal, tiene que hacerse notar de que está mal. Y hacerse saber, ¿para qué? Para que el resto sea la contención. Pero si yo estoy viviendo en pecado y no le cuento a nadie, ¿qué clase de qué? Está mal eso de decir, no, porque yo ya lo he escuchado varias veces acá. No, cuando esté mejor voy a empezar ahí. No, justamente es al revés. Justamente es al revés. Porque acá es donde nosotros venimos a llevar los unos las cargas de los otros. Dice así la Biblia, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Somos responsables los unos de los otros. Y tenemos que orar y clamar los unos por los otros. Y dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. De una persona justa es aquel que ha sido salvado, justificado por el Señor. No tiene el mismo poder la oración de un cristiano que la oración de un incrédulo. No es igual. No es lo mismo la oración de un rebelde en contra de Dios que la oración de un hijo de Dios. Yo tengo que buscar socorro de Dios en la familia de Dios. Tenés la bendición y el privilegio, tenemos la bendición y el privilegio más grande del universo. Somos miembros de la familia de Dios. Todos. Si vos estás en Cristo, vos sos miembro de la familia de Dios. Y no contás solo con Dios. Contás con las demás personas. Contás con el que hoy está a tu lado. Con el que está atrás, con el que está delante. Vos sos miembro de una familia. Y como miembro de esa familia nos interesa tu situación. Y a vos también te debería interesar la situación de los demás. Así es como la iglesia funciona. Así es como la iglesia avanza y así es como la iglesia está viva. No puede ser que no sepamos nada del resto. No es una familia eso. Es venir ¿para qué? Para buscar un beneficio. Y no funciona así. Somos miembros los unos de los otros. Responsables totalmente. Dice el versículo 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. No me voy a detener tanto en este ejemplo porque habría que hablar de la historia de Elías. Y me acuerdo que ya hemos hablado una vez acerca de Elías. Pero hay una palabra ahí que aparece en el 17, que se repite en el 16, que es la palabra fervor. Dice la oración ferviente en el versículo 16 y en el 17 dice, pero cuando oró con fervor, oró con pasión. ¿Saben qué interesante? Algo que quiero resumir solo de la oración de Elías. Él oró para que no cayera lluvia. ¿Ustedes saben lo que eso implica a nivel nacional? ¿Qué implica? La gente se muere. Los animales se mueren, pobreza. O sea, lo que estoy diciendo es que la oración de Elías a simple vista es una aberración para la nación. Él oró para que no caiga lluvia. Y la lluvia, la gente depende de la lluvia. Podríamos decir que la oración de Elías fue humanista y naturalista. Fue pensando en... Si Elías, ¿estás loco? ¿Cómo ahora que no llueva? Si lo que necesitamos es lluvia. Miren, ¿saben en qué estaba centrada la oración de Elías? En que la gloria de Dios sea manifestada y puesta en alto. Y bajo cualquier costo. Cuando nosotros oramos por el otro, cuando nosotros estamos intercediendo por el otro, no solamente el fin es el beneficio del otro. ¿Cuál es el fin de toda oración? La gloria de Dios. Ojo, porque a veces nosotros oramos solamente para un beneficio personal. Por ejemplo, yo quiero que mi mamá se salve. Pero yo tengo que entender que yo no solamente tengo que orar por la salvación de mi mamá, sino para que Dios sea glorificado en la salvación de mi mamá. Ahí está el fin de la oración. No es simplemente un fin en sí mismo, no, quiero que se salve mi mamá. ¿Y por qué? ¿Y por qué mi mamá?
Ay, pero ¿por qué no querés que se salve el vecino de la misma forma? Estás haciendo una excepción ahí, una excepción de persona. ¿Y por qué estás orando fervientemente por tu mamá y no por el vecino? Si son dos almas iguales. Yo tengo que entender que la oración es para la gloria de Dios. Y tengo que entender que si oro por mi familia es para que Dios sea glorificado en mi familia. No simplemente como un fin en sí misma la salvación de mi familia. Porque la oración es para la gloria de Dios. Y Elías oró para que no cayera lluvia y no cayó, pero el propósito de Elías no eran beneficios materiales, el propósito de Elías era que la gente vuelva a mirar a Dios. Porque todos, hasta el rey mismo, estaban adorando a los Baales, estaban adorando a las imágenes. Y dice Elías, yo quiero orar, pero para que, dice en el monte del Carmelo, dice, hoy sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Ese es el motivo de la oración, que sea manifiesto que Él es Dios. Pancho, suponemos que está pasando por una debilidad emocional. Yo quiero orar, pero no solo para que Él se mejore y restaure, sino para que Dios sea glorificado en su restauración. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque en una el fin es solamente el mismo. En la otra el fin termina siendo Dios. Nosotros oramos para que la gloria sea para Dios. Porque la Biblia enseña que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ustedes piensan que ahí la oración no entra? Ahí entra la oración. Todas las cosas son para Él. La oración también. La oración también. Y lo último, terminamos con esto. Versículo 19. Mis amados hermanos. Termina Santiago, los últimos versículos. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hay quienes creen que este texto está hablando de una persona que nunca conoció a Cristo, o la verdad. Pero es claro, que acá está hablando de una persona que conoce la verdad, que escuchó acerca de Cristo, pero que ¿qué ha hecho? Se ha apartado. Dice, si otro le hace volver. Eso es lo que quiero dejar en claro. Hay gente que cae en debilidad espiritual o en debilidad física, como vimos. ¿De quién es la responsabilidad para que oren? De la iglesia, de todos, ¿sí? Pero hay gente que va más allá y no permanece acá débil. Se va, se aparta. Ven que es como un grado más fuerte, ¿sí? No es una persona miembro de la iglesia que está enferma o en debilidad espiritual. Es una persona que se ha apartado del camino directamente, que vive como si Dios no existiera. Y Santiago dice, tiene que haber alguien que lo haga volver. Nosotros sabemos que siempre el que llama a la gente, ¿quién es? Es Dios. Sabemos que Dios busca al pecador. Pero sabemos que Dios no lo hace solo. Él ha decidido salvar, restaurar, ¿por medio de quién? De su iglesia. Y hay gente que se aparta. Quizá hay gente que meses, que está hoy sentada acá, quizá no esté más. Porque se apartó. Por debilidad, por problemas o lo que sea. En ningún momento Santiago da por perdido a una persona. Nosotros no deberíamos tampoco hacerlo. Dice, si alguien se ha extraviado, háganlo volver. Porque el que lo haga volver, dice, pueden estar seguros que va a hacer volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá el perdón de muchos pecados. Esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad está con la comunidad de la fe, con la iglesia, dentro y de los que no están. Porque hay muchos que hoy no están. Y sabemos los nombres, y sabemos dónde viven. Muchos hasta están en el grupo de WhatsApp. Sabemos y tenemos sus números. Santiago dice, si hay alguien que se ha extraviado, bueno, los líderes tienen que encargarse. No, dice, y otro lo hace volver. Como diciendo, ¿quién puede restaurar a alguien que no viene más? Todo, cualquiera. Dios puede usar a cualquiera. Dice, si otro lo hace volver, sepa algo. No ha hecho poca cosa, dice Santiago. Salvaste un alma de la muerte y cubriste multitud de pecados. Porque permitiste que esa persona vuelva a la familia de la fe y no siga viviendo en pecado.
Y esa responsabilidad también es para todos. ¿Ven? Santiago de alguna manera nos mete a todos en la misma bolsa y dice, ustedes son responsables de todo. Ustedes tienen que hacer que la iglesia esté viva. Qué lindo sería que la comunidad que nosotros estamos formando en Despeñadero sea una comunidad que se preocupa por las demás personas, ¿no? Por los que estamos acá. Hasta el extremo de ser cargosos. Porque es quedar en cargoso, pero porque yo me estoy preocupando, es bueno. Aunque la persona no reaccione de una buena manera, pero es bueno ese cargoseo. Porque la persona está buscando el bien. Si alguien está pasando dificultad, ora. Confiesen, dicen los pecados unos por otros. Si alguien está enfermo, llamen para que vayan a orar por él. Ven todo el tiempo apuntando a una vida en comunidad, en preocupación por los demás. Si alguien se extravió, otro lo hará volver. No dicen, no, bueno, nos quedemos y ojalá el Señor lo traiga. Sí, Dios lo va a traer, pero te va a usar para traerlo. O va a usar a alguien para traerlo. De la misma manera que va a usar a alguien para que otra gente se salve. De la misma manera que va a usar la oración para que muchas cosas se resuelvan. Hay cosas, estoy convencido, que no se van a dar hasta que no oremos. Porque si no, la oración sería opcional. Y nunca es presentada de manera opcional. Qué lindo que crezcamos en esta preocupación por los demás, ¿no? Yo creo que es algo en lo que debemos crecer. Si hay algo que caracterizó a Cristo, fue la preocupación por los demás. Si hay algo que tiene que caracterizar a un cristiano, es cuánto se preocupa por el otro. Es decir, que si hoy alguien nos mira y dice, bueno, Agustín, tenemos que analizar su vida espiritual. Bueno, ¿cuánto se preocupa por los demás en su iglesia? O Alan, ¿cuánto se preocupa? Juani, ¿cuánto se preocupa? Cristian, ¿cuánto se preocupa? Ese es un medidor clave. Es decir, bueno, pero ¿cuánto te estás preocupando y sacrificando y orando por los demás y por su bienestar espiritual? ¿Cuánto estás gastando de lo tuyo para que otro pueda crecer en la iglesia? Así, estoy convencido, por lo menos, quizás esté equivocado, pero yo estoy convencido que así es como la iglesia funciona. No es una organización, es un organismo. La diferencia es que el organismo está vivo y funciona entre todos, tirando para el mismo lugar, en la misma dirección, porque somos un mismo cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Quién se lleva la gloria en todo esto? Siempre se la lleva Dios. ¿Y cuál fue nuestra gloria? Bueno, nuestra gloria fue haber tenido el privilegio de servir. Nuestra gloria fue haber tenido el privilegio de ser parte de su pueblo, de ser parte de su familia. Hablamos esta semana con los chicos que empezamos con la lección de la salvación. Y hablamos de todo lo que es la salvación desde el lado de Dios. Y decimos, qué loco lo desagradecido que somos, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha dado. La salvación inmensa que nos ha dado. Y vivimos como si no la tuviésemos. Somos ricos, hijos de un Dios rico, espiritualmente ricos. Y vivimos como pobres. Por eso estamos buscando satisfacción en este mundo. Porque no hemos mirado a aquel que lo es todo y es nuestra propia riqueza. Vivamos para los demás en esta comunidad. El Señor nos ha puesto acá y Él quiere que acá seamos luz. El tiempo en el que estemos, no importa si alguien no te ve, Dios siempre te ve. Y nosotros agradamos al Señor, no a la gente. Nos ha puesto acá para hacer luz acá y para que otros puedan ver la luz. Hagámoslo. Hay cosas en las cuales no hace falta pensar tanto, sino entender quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad. Esto que ustedes ven, este salón, no es la iglesia somos nosotros, pero la iglesia se reúne en esto. Esto es nuestro. Y es lindo que podamos ver más personas acá. Y que los que hoy estamos, seamos cada vez más fuertes espiritualmente, al punto de poder contar con todos para todo. Nos necesitamos todos, mutuamente. Si no, yo creo que estamos errando. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Vamos a orar para terminar.